Tenemos hoy el honor de tener con nosotros a don Miguel Ángel Bernal Alonso, un economista con certificación profesional en MFIA, miembro del Instituto Español de Analistas Financieros, también es profesor asociado de FEF y otras escuelas financieras, miembro del Consejo de Redacción del Economista y Cinco Días y consultor de inversión financiera e inmobiliaria. Primero de todo, daros las gracias por la invitación y bueno, pues espero que os sea interesante. Vamos a ver, yo lo que os he hecho, me he centrado en la situación mundial y en la situación exactamente que ha provocado el COVID. Antes de nada, tenemos que decir, o es importante situarnos donde estábamos. Estábamos saliendo precisamente de la última crisis, una crisis que fue financiera, por el efecto de que explotó la burbuja enorme de crédito que había. Se habían activado una serie de medidas, esas medidas eran todas de política fiscal, es decir, perdón, de política financiera, es decir, a través de los bancos centrales, con algo desconocido absolutamente en la historia, ni en el crash del 29, cuando pues tenéis un libro concretamente de Galbraith que lo describe perfectamente, ¿de acuerdo? Se ha visto. Bueno, como digo, se estaba ya saliendo. España, como siempre, era un país que nosotros caemos muy rápidamente, pero por nuestra estructura, que ahora os comentaré, también hemos sido capaces siempre de salir muy rápidamente, ¿de acuerdo? Bueno, la llegada del cable lo altera todo. Es decir, estábamos en unos momentos donde se iban a empezar a quitar todas esas medidas de ayuda o se estaban empezando a recoger y el COVID lo ha alterado absolutamente todo. Por cierto, llega en un momento tremendamente especial. Ese momento especial son las guerras llamadas comerciales entre China y Estados Unidos. No, no es una guerra comercial. Es una guerra mundial por la lucha de la tecnología 5G. Lo que realmente hay detrás es precisamente la tecnología 5G. China en este momento va como año y medio por delante de lo que va las empresas americanas en el tema del 5G. El 5G va a transformar absolutamente, no mi vida, sino que la vuestra ya la ha transformado totalmente, ¿de acuerdo? Y esa es realmente la lucha que hay, ¿de acuerdo? Simplemente daros un dato. Apple por primera vez saca su primer teléfono 5G precisamente la semana pasada. ¿De acuerdo? Bien, el COVID llega y, bueno, primeramente está en China. No sabemos muy bien la procedencia, como hay versiones para todo, pero vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lleva? Bueno, pues que primeramente China se confina, China para, China es el motor de crecimiento que había en aquellos momentos, crecía a niveles de 6,7, 6,8, eso sí, ciertamente. Cuidado con las estadísticas chinas porque digamos que no tienen los parámetros o no tienen los estándares que tenemos, por ejemplo, en Eurostat o en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, entre el enfriamiento que había con la guerra comercial y el COVID, bueno, pues China se para, hay un desplome absoluto y yo os animo a que veáis el precio del petróleo y el precio de las materias primas y, bueno, eso empieza a poner en serios apuros a lo que llamamos los países emergentes, es decir, los países que viven realmente de producir materia prima y venderla. Claro, lo que no se esperaba era ese contagio masivo, ¿de acuerdo? Concretamente con el tema de la llegada a Europa, la extensión a Europa, la extensión a Estados Unidos, la extensión a todo el continente iberoamericano, porque además de África, pues desgraciadamente no tenemos ningún tipo de señales, ¿no? Bueno, ¿por qué se opta en Europa? En Europa lo que se opta es diferente de la estrategia que se sigue en Estados Unidos. Europa lo que hace es cerrar los países, ¿de acuerdo? Los deja ahí cerrados y, bueno, pues las economías se caen. Por ejemplo, habéis visto la caída de la actividad en España, absolutamente de guerra, de destrucción, ¿de acuerdo? Y lo que se esperaba era, bueno, pues como siempre, nos hacíamos cabalas sobre qué forma iba a tener la recuperación. Si esa recuperación, como digo, iba a ser en V, es decir, una caída muy rápida con una salida muy rápida, había un peligro que era la L, es decir, caemos y nos estancamos totalmente. Hay un peligro que cada vez, y ahora lo comentaré, surge más, que es la W, es decir, una caída, una pequeña recuperación para volver a caer y a partir de ahí volver a salir, donde parece que en Europa, que quitando a Alemania, eso podría ocurrir. Y sobre todo,
empieza a haber, digamos, una preocupación enorme porque esa salida sea en K. Es decir, salimos y va a haber un sector de la población, un área de la población, segmentos que se van a recuperar muy rápidamente, incluso van a crecer, y otros que desgraciadamente no solamente no van a crecer, sino que se van a estar. Bien, ¿cuál es la situación en este momento? Bueno, pues la situación en este momento es que China, ya podemos decir que todo parece indicar. Ahora, eso sí, por favor, con el COVID estamos en placas tectónicas, es decir, todos los días hay, más que leer la prensa económica, hay que leer los boletines científicos. Entonces, bueno, pues China ha empezado a crecer, se espera que al final el crecimiento para este año sea positivo, concretamente del 4,5%, y además de eso, pues parece que de momento ellos no están teniendo ningún rebrote. Eso sí, vuelvo a repetir, China es un país donde la información no es tan clara como en el resto de los países. Lo tenemos, ¿de acuerdo? Pero ahí empezamos a tener una duda en nuestras bases de datos en las que consultamos. Bien, me voy a venir a Europa, para luego pasar a Estados Unidos, si me permitís, y luego entro en España con una breve descripción de lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? A ver, en Europa llega el COVID, se centra principalmente en las áreas de lo que llamamos el Mediterráneo, es decir, España, Italia, Francia también es fuertemente golpeada, pero lo que es la parte de Centro Europa realmente nos golpea. Reino Unido, que sabéis, además estamos en un proceso de Brexit, con lo cual todavía tenemos una mayor preocupación, al principio niega la mayor y su estrategia es lo que se llama pues, el contagio de grupo, la inmunidad de grupo, es decir, que la gente, como si fuera una gripe, la pase, se creen anticuerpos. Bueno, eso no ha funcionado, incluso el primer ministro Boris Johnson pues cae con el COVID, ¿no? Todo eso hace que se pare la economía europea, que todas las naciones tengan unas caídas muy importantes, pero la caída en España, repito, ahora volveré al mercado español para que lo veamos, ¿de acuerdo? Y veamos también, bueno, pues empieza a ser muy preocupante. Todo eso coincide además con algo. Primeramente, que el único que actúa es el Banco Central, es decir, el Banco Central Europeo. Nos pilla encima con la salida de Mario Draghi y la llegada de una nueva gobernadora, con Christine Lagarde. Pero es que además el Banco Central tiene en estos momentos muy agotada la pólvora en el arsenal. ¿Por qué digo lo tiene muy agotada? Tipo cero, negativo, es lo que nosotros los financieros llamamos represión financiera. En este momento, el que con su dinero quiera buscar algo de rentabilidad, ¿de acuerdo? Tiene que aumentar exponencialmente el riesgo. Hay una compra masiva de deuda pública, hay una compra masiva de activos financieros, eso como muy bien sabéis, pues es un incremento de la oferta monetaria, todo lo de la M3, ya sabéis que un banco central es política, todo política monetaria, la política monetaria es un mercado monopolístico per se. Entonces yo también os lo voy derivando a lo que estáis estudiando o habéis estudiado para que lo vayáis viendo. ¿Por qué decimos que es monopolística? Solamente hay un oferente, es decir, ¿quién ofrece el dinero? ¿Quién tiene la capacidad del dinero? El Banco Central. Pero eso sí, toda la población quiere, por lo tanto, estoy en un estado monopolístico. Como sabéis, en un tema monopolístico se puede actuar de tres formas. La primera, por precio, la caída tan bestial de los tipos de interés, que llegan a una cosa. A ver, yo en la universidad, una de las cosas, en la universidad yo doy matemáticas financieras, nunca hemos dicho tipos de interés negativo, siempre le hemos llamado descuento comercial, es decir, que incluso hemos acuñado un nuevo término, ¿de acuerdo? Pero bueno, estamos en terreno negativo y además de eso, lo que nosotros llamamos el balance del Banco Central, es decir, la emisión de divisa es enorme, absolutamente, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo un momentito ahí y me voy a ir a Bruselas. Bruselas es la otra parte de las políticas que se pueden hacer, es decir, de las políticas presupuestarias, de las políticas fiscales, de las políticas sociales, que tanta importancia tienen y que también complementan. Problema. Yo siempre digo que si cogéis a una tortuga, le quitáis las cuatro patas y la decís que ande, adelanta a Bruselas. Bruselas es tremendamente lenta, muy lenta, ¿de acuerdo? Muy lenta en todo. Y bueno, le estamos viendo que todavía, y luego hablaremos, o os hablaré yo y me podréis preguntar sobre ello, los famosos fondos que van a llegar para la recuperación y la resiliencia, bueno, pues lo que hay que leerse, como siempre, es la letra pequeña. Los anuncios están muy bien, pero la letra pequeña es muy complicada y con Bruselas muchísimo más.
Pilla además con la salida del Brexit, por cierto, esto se va a producir el 31 de diciembre y daros cuenta pues que estamos a prácticamente terminando octubre, es decir, quedan prácticamente 2 meses. Si encima pongo ya las fiestas navideñas y el fin de año, pues no hay tiempo, no hay tiempo en esta momento. Me voy a ir a Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, por así dar la vuelta como si fuéramos el sol, es una economía que estaba creciendo, que estaba muy fuerte, que estaba saliendo, que es la primera que sale de todo el tema financiero, aunque se origina allí, y eso es por lo que nosotros llamamos la mutualización de deuda. A ver, ¿qué es la mutualización de deuda? La mutualización de deuda es que aquí Europa está plenamente bancarizada, entonces si hay digamos, un evento donde empieza a haber impagos, empieza a haber quiebras, etcétera, eso se concentra en el sector bancario y lo que hace es bloquear el sector financiero, que no funcione y ahoga la economía real. En Estados Unidos, sin embargo, eso no es así. En Estados Unidos lo que los bancos hacen es comercializar hipotecas, lo que hacen es empaquetarlas. Si alguno no entiende mis palabras, por favor, me lo decís, ¿vale? Yo intento utilizar el lenguaje técnico más sencillo, pero es bueno que os vayáis acostumbrando, porque es nuestra forma de hablar. Paquetizarla es sencillamente hacer lo que nosotros llamamos titulizaciones hipotecarias, es decir, convertir lo que está dentro del balance del banco en el activo, que es la cartera hipotecaria, sacarlo hacia unos fondos de titulización, que es un vehículo sencillamente de financiación, y distribuirlo entre su población a través de los fondos de inversión y los fondos de pensiones. Pros y contra de una, que, bueno, en un momento determinado las pérdidas se extienden a la población, se dan inmediatamente, ¿de acuerdo? Y automáticamente, pues empieza a tirar. Además de eso, tenemos que tener en cuenta también que hay una característica muy importante, que por cierto, yo ahora tengo un encargo, que es pues todo el tema del envejecimiento de la población. Todo lo que es Europa está envejeciendo radicalmente, de una forma tremenda. Para vosotros va a ser un grave problema, yo os lo digo así. Luego, si queréis, también podemos hablar de todos los temas que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Yo encantado de estar con vosotros y daros a vosotros protagonismo y que me preguntéis. Bueno, en Estados Unidos, la Reserva Federal se encuentra con un cierto margen más de maniobra, ¿de acuerdo? Ese cierto margen más de maniobra es que ellos ya habían comenzado a subir sus tipos de interés, bien es cierto que los tenían en niveles muy bajos, pero el balance, es decir, la emisión, la recogida, el quitar dólares, pues todavía no se había producido. Bueno, la Reserva Federal empieza a actuar. Donald Trump, yo nunca entro en política, perdonadme, si alguien me va a hacer una pregunta sobre política, ahorrároslo, yo soy economista exclusivamente, ¿de acuerdo? Pero Donald Trump decide que no va a cerrar el país, eso no lo va a hacer, que no va a hacer confinamiento y que, bueno, él asume que va a haber un coste de pérdida de vidas humanas bastante alto, pero que la economía no se va a hundir. Por supuesto, todo lo que es Iberoamérica, bueno, pues encima le llega en un momento tremendamente complicado el tema del COVID. Iberoamérica vive especialmente de las exportaciones que hace de productos manufactureros a Estados Unidos. Ya sabéis el problema y todos los aranceles que se están poniendo, por ejemplo, con México, con las fábricas de coches, por poner un ejemplo. Llega en un momento donde tenemos una gran preocupación por la situación de Argentina, que sabéis que está en un default, es decir, default es no hacer frente a un compromiso financiero, a una emisión de bonos, de letras, etcétera, ¿de acuerdo? Y estaba en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Nos preocupa mucho Argentina porque Argentina es como si fuera el cono iberoamericano, es como si fuera una hoguera. Si yo le pongo la cerilla abajo, y abajo es Argentina, pues rapidísimamente se me extiende y esto nos ha pasado, ¿sí? ¿De acuerdo? Y además de eso coincide con un aumento del populismo enorme, pues que es la llegada de Bolsonaro a una economía tremendamente importante como es la brasileña. ¿De acuerdo? Eso hace que se pare absolutamente todo. Que se empiecen a tomar medidas y, bueno, pues como os decía, ahora vamos a ir viendo. China está empezando a salir, está empezando a crecer y comienza lentamente, la palabra es lentamente, a tirar del mundo. Vamos a dar un dato para que lo entendamos. Para que lo comprendamos, por primera vez en la historia de la humanidad, o al menos de la historia económica, un país tremendamente exportador como es Alemania, del cual luego hablaremos, ¿de acuerdo? Sus exportaciones han sido mayores a China que a Estados Unidos.
Es la primera vez que esto pasa en el mundo, pero eso significa que China está creciendo, China está volviendo a comprar materias primas, etc. Bueno, ¿qué esperamos de China? Bueno, pues que mientras que la pandemia siga controlada, como parece que está controlada, el próximo año pueda seguir creciendo, ¿de acuerdo? Y pueda seguir tirando con esa compra, perdón, de las materias primas y, bueno, pues de esas importaciones que hace al resto de los países y que su balanza comercial, ya sabéis, la diferencia entre exportaciones e importaciones, tanto de bienes como de servicios, se vaya compensando y no nos reste a nosotros crecimiento. Vamos a llegar a Europa y vamos a detenernos un poco, porque al final estamos en Europa y ahora mismo la mayor preocupación que hay en el mundo es Europa. Europa, desgraciadamente, parece, porque nosotros siempre jugamos, y nosotros, y cuando os toque a vosotros, que yo espero que muchos de vosotros estéis en algo como son las finanzas, que es un mundo muy interesante, reducido dentro de la economía, pero muy interesante, muy especial, ¿de acuerdo? No los economistas reales, no todos los economistas reales nos entienden a los economistas financieros, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos dos grandes grupos. Un grupo que es, podríamos decir, Alemania y los países que rodean a Alemania. Vamos a ver su estructura. Alemania es un país que no exporta por caída de precios, es un país que exporta calidad, que exporta marca. Ahí tenemos las marcas de los coches, tenemos marcas de lujo como por ejemplo Montblanc, tenemos grandes marcas de ingeniería, etc. Bien, Alemania además es tremendamente una economía industrializada, es decir, Alemania no es que no viva del sector servicios, naturalmente que vive del sector servicios, pero ahora mismo Alemania, su gran economía es la economía industrial. La economía industrial, ¿qué ventajas tiene? A ver, cuando alguien monta una planta de coches, por ejemplo, pues aquí en España, ¿de acuerdo? Vamos a hablar, pues, por ejemplo, yo qué sé, de Renault en Valladolid y Palencia. Las inversiones son de tal calibre que esa planta va a estar activo durante 10 o 15 años. Los modelos de coche que se llevan para su fabricación van a tener una vida útil de 6-7 años y los últimos 3 años se empieza ya con el cambio, de acuerdo, hacia nuevos modelos. Bien. Además de eso, su personal es personal cualificado, ¿de acuerdo? En una cadena de montaje, allí la gente entra 8 horas y para que os hagáis una idea, yo he visitado Landave en Navarra, cuando un trabajador tiene que ir al servicio, hay una persona para correrle el turno. Levanta la mano, va al servicio, y en el momento que viene se vuelve a meter dentro del robot, algo que no tiene, digo del robot porque todas las cadenas de montaje son robots hoy en día. Algo que no tiene, pues por ejemplo, el sector servicios, donde pues evidentemente es mucho más libre. Además, es un motor, en general, todo lo que es industria está muy tecnificado, tiene mucho de inversión, más desarrollo, más innovación, y por lo tanto es un empleo no solamente estable, sino no precario. No precario. Para que os hagáis una idea, yo cuando estuve en la planta de Landaven, en Navarra, en Pamplona, me comentaron que el salario medio de un trabajador, ¿de acuerdo? Quitando los puestos de dirección, era aproximadamente de unos 2.200, 2.500 euros brutos mensualmente distribuido en 14 pagas. Es decir, multiplicar 2.200 por 14 y ahí lo tenemos. Y además muy, muy alto, ¿de acuerdo? Ahí es muy fácil regularlo. Se hace con los famosos ERTES, que por desgracia se han puesto de moda y que conocéis perfectamente. Se regula si hay sobreproducción. En el momento que se limpia los stocks, se vuelve nuevamente a activar la producción. Por cierto, una señal muy positiva es que nuestros automóviles se están volviendo a exportar y las plantas parece que se están recuperando poco a poco y quizás esos ERTES dentro del sector industrial pues los veamos rápidamente que se transforman nuevamente en la absorción de esos puestos de trabajo. Pero claro, España con los países del sur, me voy a focalizar ya en España, tenemos unos problemas. ¿Cuál es el problema que tiene España? España tiene una cosa que probablemente vuestros profesores os hayan dicho, que es muy normal entre los economistas, que le llamamos, pues la maldición de la materia prima. Sé que alguien va a decir, materia prima en España, Miguel Ángel se nos ha vuelto loco, Por favor, tutearme, tutearme. Miguel Ángel se ha vuelto loco. No, nosotros tenemos una materia prima que no tiene el resto de Europa. Se llama sol, se llama playa y se llama buen tiempo. Claro, ¿qué ocurre? Que nuestra balanza exterior, es decir, la entrada
Lo que nosotros estamos vendiendo, se lo estamos vendiendo a Europa, ¿de acuerdo? Nuestro motor de crecimiento es Europa, nuestro principal cliente comercial, fijaros el problema que viene, es Reino Unido, con un Brexit, que no sabemos muy bien qué va a pasar. El segundo cliente es Francia, Alemania, Italia, etcétera. Es decir, lo que es el cogollo, o lo que era hasta hace poco el cogollo de la Unión Europea. Claro, las limitaciones que hay de movimiento personal hacen que, y os voy a dar la cifra, porque el otro día en el Consejo del Economista lo estuvimos midiendo, el sector que se llama de hostelería, vamos a decir de turismo, ya sea tanto interno como externo, es un 15% de forma directa. Pero lo que estuvimos haciendo es medir cuál es el efecto indirecto en la economía. Es decir, cuando un señor pues viene, se va, pues yo que sé, a Barcelona, de la ciudad de Barcelona, come en los restaurantes, no solamente es que esté en el hostal, y se va a por aventura, por decir un caso, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo eso es un 25% de nuestra economía. Lo vuelvo a repetir, 25%. Nuestro sector industrial es muy potente en agroalimentación, muy potente, potentísimo, de los mayores que hay. Podemos decir que la mayor parte de los tomates que se comen en Europa se producen en Almería, que la mayor parte del fresón se produce en la comarca de Moguer, en lo que es precisamente Huelva, para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? Pero claro, no tenemos otro tipo de industria y sobre todo estamos muy retrasados en todo lo que es la digitalización. Eso es fundamental, eso va a ser fundamental para el mundo que viene. Antes de nada, no tengáis jamás miedo a la tecnología. La tecnología siempre es disruptiva, es decir, va a ocupar puestos de trabajo de bajo valor añadido, pero va a crear puestos de trabajo de alto valor añadido. Yo siempre pongo un ejemplo, y perdonadme, si habéis ido a Londres y os vais al mercado del Camden, el mercado del Camden era antiguamente los establos, porque movilidad por Londres era pues con caballos, pues, con carretas, ¿de acuerdo? Tirado por caballos. Eso generaba, y fijaros, vamos a ver paralelismo, para que veáis qué bueno siempre es leer la historia. Eso generaba unos problemas de contaminación enormes debido pues, a las defecaciones de los caballos, traía infecciones, es decir, contaminación. Y llega un momento en que se sustituye por el motor de explosión, por los coches. Bueno, en ese momento todo el mundo se echó las manos a la cabeza, se acaba el mundo, etcétera, etcétera. Hoy el Camden es un sitio pues para ir, es un sitio pues que yo voy mucho porque yo soy muy aficionado al jazz y al blues y allí hay una colecciones de discos de vinilo enormes, ¿de acuerdo? Además que, bueno, te encuentras razas que no están todavía en antropología, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí tenemos esa disrupción. ¿Provocó acaso un parón? No, todo lo contrario. Lo que pasa es que una crisis, yo siempre la defino, y la definimos muchísimas personas, como que la economía que tenía que morir no ha muerto y la economía que tiene que nacer no ha nacido. Entonces, de verdad, no le tengáis miedo. Lo que se está hablando de los robots, etcétera, no tiene ningún sentido, sino que lo que se está sustituyendo son puestos de trabajo que son rutinarios, que se pueden hacer rutinas, ¿de acuerdo? Y se están creando o van a surgir otros puestos de trabajo que van a añadir un valor añadido tremendamente importante. Bueno, pues como os decía, eso llega a España, claro, llega a España en una situación pues bastante preocupante porque tenemos una crisis institucional. Cuando llega el COVID, pues prácticamente el gobierno está recién formado, es un gobierno además que es muy, digamos, mucha gente lo tilda de populismo, etcétera, y al principio se niega lo evidente, que tenemos un problema. Claro, las cuotas de contagio en España son enormes. Si pensamos que un 25% pues de nuestra economía depende precisamente de interacción social. El turismo es interacción social, el ir a un comercio es interacción social, el que nos vayamos a tomar una copa por la noche es interacción social, ¿de acuerdo? Incluso hasta el que los partidos de fútbol es interacción social. Bueno, pues todo eso se empieza a caer. Nos pilla en una situación muy mala de las cuentas públicas porque calculamos que en estos momentos pues aproximadamente podríamos terminar este año con un 110%
de deuda pública. Por cierto, yo tengo 56 años. La deuda pública la vais a pagar vosotros. O la va a pagar mi hija. Mi hija tiene 27, mi hija es abogada. Pero la vais a pagar vosotros. Es decir, la deuda pública lo que hace es que nos endeudamos los padres y, perdonadme, me lo pagáis vosotros, mis hijos, ¿de acuerdo? Pero esa deuda hay que pagar. Las deudas normalmente, eso de que no se pagan, no es cierto. Las deudas, por eso se dice que tienen que estar entre el 60 y 40%. Eso sí, Alemania, su ratio de deuda pública frente a su PIB es del 40%, con lo cual puede implantar una serie de paquetes de medidas de estímulos presupuestarios enormes. En Alemania se ha bajado el IVA, aquí en España de lo que se está hablando es de aumentar los impuestos. Claro, todo eso pues tiene unos problemas enormes en España. Si recordáis en macroeconomía, ¿cómo puedo reactivar el Producto Interior Bruto de un país? Bueno, pues primero, por la visión que tengan las personas, esa visión, la mayor parte de las rentas, entre el 70 y 75%, van a proceder siempre de rentas laborales, es decir, seguridad de los puestos de trabajo y salarios. Pues a vosotros supongo que no hace falta que os diga la precariedad que hay, porque muchos de vosotros, pues no sé en qué año de carrera estáis, pero os estáis preguntando incluso dónde vais a encontrar trabajo, qué tipo de salario vais a tener, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues llega en una muy, muy mala situación. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Además que, bueno, pues nuestras posibilidades presupuestarias son muy poco. Afortunadamente, el Banco Central Europeo está comprando deuda pública española, con lo cual la prima de riesgo, es decir, el tipo de interés que hay que pagar, porque evidentemente los fondos hay que devolverlos, pero el coste, como sabéis, del dinero, muy bien, es el tipo de interés. Claro, ese encarecimiento ya veremos qué ocurre con el volumen que tenemos cuando el Banco Central Europeo deje de comprar deuda pública. Tener mucha atención a diciembre porque va a hacer anuncios previsiblemente importantes y Bruselas se reúne y ve que lo que hay encima de la mesa es pues una situación, yo no quiero emplear adjetivos así muy tenebrosos, una situación, yo voy a decir, negra, ¿de acuerdo? Una situación negra. Bueno, deciden un programa de ayudas, 750.000 millones de euros, enseguida voy a hablar de ello, donde hay unos que son a fondos perdidos. España es el segundo país receptor de esos fondos, con 170.000 millones que nos van a llegar. Bien, pero hay algo que no se está diciendo, hay algo que no se está ocultando. Nosotros, siempre que pensamos en ingresos, tenemos que poner una contrapartida, que son los gastos. Bien, vamos a ver primero el análisis de cash flow en un documento que conocéis perfectamente. Sí es cierto que a España le van a llegar, pero primeramente no van a llegar este año. Pensamos o se piensa en el escenario más optimista que nos llegarían para la primavera del próximo año. Ya estáis viendo la que tenemos montada en este momento, donde ya hoy parece ser que va a haber un Consejo Extraordinario de Ministros. No sé si para toques de queda, no sé si para confinamientos, no lo tengo muy claro, ¿de acuerdo? Habrá que estar, como siempre, pues atento a lo que va a haber. Pero claro, eso nos resta pues muchísima potencia. Entonces, fijaros, hasta primavera del 2021 no empiezan a llegar los fondos. Pero es que la llegada de fondos, el 60% es durante el año 2021-2022 y el otro 40% es durante el año 2023-2024. Por cierto, España es contribuidor neto a la Unión Europea. España el próximo año va a desembolsar al presupuesto europeo 200.000 millones de euros. Es decir, 30.000 millones de euros más que lo que vamos a recibir. Hay algo que tampoco se está contando. Queda por devolver la última parte del préstamo que se hizo en el FROB, por eso que os situara desde el principio en la situación que teníamos, que son de 30.000 millones. Es decir, de España van a salir 230.000 millones el próximo año y no se van a recibir 170.000 millones, sino que se va a recibir una parte bastante más pequeña. Eso significa que la situación en España pues, es bastante mala. ¿De acuerdo? Y solamente voy a decir bastante mal. Eso me empieza a dar la forma de V. Claro, en el verano se desconfina,
hay una frase que no fue nada afortunada y no me lo entendáis como crítica, por favor, vuelvo a repetir. Yo no quiero hablar de política ni me preguntéis por política. Por economía, lo que queráis. Que fue aquella frase de salir y gastaos. Detrás de ello hay, evidentemente, pues un ánimo de que los españoles no salgan de Europa, que se muevan. Sin consumo no hay actividad, eso lo sabéis perfectamente, ¿de acuerdo? La economía está basada en el trueque de los bienes y servicios que una persona necesita con los bienes y servicios que esa persona necesita, y eso lo hacemos, lo engrasamos a través del sistema financiero. Bien. Entonces, bueno, el verano posiblemente veamos pues algún crecimiento modesto, no demasiado, porque la llegada de turistas, bueno, pues que era lo que a nosotros nos surte o a nosotros nos llena las arcas, ¿de acuerdo? Lo que llena la cuenta de resultados e ingresos del 25% de nuestra economía, pues no ha llegado. ¿Problema? Pues que estamos en el tercer trimestre. Supongo que estaréis tan preocupados como todo el mundo de si voy a poder salir a la calle. No sé de las comunidades autónomas que residís. Cada comunidad autónoma hace una cosa. Es decir, hay algo que en economía es fundamental. Oiga, ¿quién dirige este barco? Porque claro, si cada uno que llega mueve el timón, el otro que llega mueve el timón, pues lo único que vamos haciendo es así. Incluso en una tormenta, en un tormentón como el que tenemos, pues podemos ponernos en preocupación enorme por la campaña de Navidad. A ver, pensemos, llegan Navidades y voy a empezar a haceros preguntas que no, me voy a ir yo autorrespondiendo. Si me queréis responder, vuelvo a repetir. Abrís el micrófono, a mí me gusta más que sean charlas, que participéis activamente y que preguntéis. Vamos a ver, noviembre, que lo tengo ahí. ¿Fiestas de Halloween? Cero, ¿no? Bien, avanzo en el tiempo. Diciembre, primera semana. El famoso puente este largo, el del 6 y el 8 de diciembre. Grandes movimientos, grandes ocupaciones hosteleras, consumo, etcétera. Podremos salir, nos podremos mover. Sigo. Yo tampoco. Bien, gracias, gracias. Pero, y no quiero ser negativo con esto, sino como siempre, oiga, yo puedo ponerme muy triste. Yo simplemente os voy haciendo preguntas y vosotros las vais respondiendo. ¿Cuál es el otro problema que tenemos? El otro problema que tenemos es que es la llegada de las fiestas de Navidad, unas fiestas que son tremendamente consumistas. Eso, de verdad, es buenísimo, insisto, para la economía, ¿de acuerdo? A ver, cenar de empresa, catering de empresas, cenas de departamentos, cenas vuestras de amigos, de reuniones, reuniones con vuestra familia, limitado a 6. ¿Cuántas familias se reúnen? 12, 15 personas, ¿de acuerdo? ¿Cuántas familias viajan fuera? ¿Cuántos extranjeros vienen a la playa? Bueno, pues esa es nuestra grave, digamos, preocupación, porque además España tiene un problema importante y es nuestra estructura económica. Es decir, España es un país donde el 80%, por no decir prácticamente el 85%, son más que pymes, entendido como mediana empresa, son micropymes y pymes. Claro, la capacidad de aguante que tiene un autónomo o que tiene un comercio de los que vosotros tenéis, el bar ese donde os tomáis el café o donde os tomáis la cervecita, pues tiene un problema enorme. Y entonces, bueno, las tiendas de juguete, habéis oído hablar del Black Friday americano, es decir, los momentos, simplemente hay tiendas que durante diciembre lo que hacen es precisamente que todos los números rojos que tienen, todas las pérdidas que han acumulado, precisamente en diciembre los cambian. Y claro, llega, pues no sé si sois de Papá Noel o sois de los Reyes Magos. Yo, Ainhoa, ayer estaba con mi hija, que se llama Gema, y la dije, tiene 27 años, vuelvo a repetir, y la dije, este año, hija, no me pides el iPhone, porque todos los años, como me sacan un iPhone nuevo, pues siempre, a ver, Gema, ¿qué te regalo? El iPhone. Y le he dicho, Gema, este año el iPhone no. Y me ha dicho, no, papá, no te preocupes, te pediré una funda para el iPhone, pero en este momento no hay iPhone. Sirva esto en tono jocoso también para quitarle un poco de presión. Claro, ahí tenemos una W. Pero es que esa W se ve en Portugal, esa W se ve en Italia, esa W se ve por muchísimos sitios. El único sitio, perdonad un momento, disculpad, en el único sitio que no lo estamos viendo aquí a nivel de Europa, pues es Alemania.
Las noticias que nos están llegando de las vacunas, pues ya lo estáis viendo, la mayor parte de ellas se están parando. El desarrollo de una vacuna, yo no soy un experto, pero me he pasado hasta 2 y 3 horas por la noche leyendo sobre los procedimientos para las vacunas. El desarrollo de una vacuna viene a durar aproximadamente 2 años o 2 años y medio. Y esto acabamos de empezar. Ya habéis visto que las que hay pues empiezan a pararse. Claro, todo esto tiene unos problemas enormes y más en una estructura como la española. Bien. ¿Qué hace Europa? Bien, Europa lo que dice es, mire usted, como en este momento pues tenemos que avanzar, se van a crear una serie de fondos, esa serie de fondos van a llegar a fondo perdido pues, para todo el tema sanitario, para todo el tema educacional, es decir, para lo que son los pilares básicos de eso que llamamos las sociedades avanzadas, ¿no? Bien, perfecto, no hay ningún problema, pero oiga, ¿y en qué lo vamos a hacer el resto de...? Bueno, pues lo vamos a ir a unir a proyectos de lo que llamamos la economía circular, es decir, economía de renovables, etcétera. ¿Recordáis los caballos y el motor de explosión? Bueno, pues algo similar, ¿de acuerdo? Donde vayamos a esa economía limpia y, por otra parte, pues algo que se llama la digitalización. La digitalización, como sabéis, el 5G es enormemente importante, va a cambiar y está cambiando nuestro modelo de vida. Por ejemplo, a ver, uno de los sectores, simplemente por daros pinceladas, uno de los sectores que en este momento más preocupado está es el sector automovilístico. ¿Por qué? Pues porque Miguel Ángel Bernal, dentro de 9, de 10 años, pues tendré 67 años, 70 años, y sinceramente, vamos a ser muy claros, a determinadas edades uno ya no está para conducir, ¿de acuerdo? Encima yo que soy motorista, pues con 70 años encima de una moto no me viene. Pero viene una cosa que se llama la conducción autónoma. Es decir, vosotros vais a tener un coche, os vais a sentar, no os va a hacer falta carné de conducir, le vais a meter los parámetros al coche y el coche os va a ir llegando. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque el 5G tiene lo que nosotros llamamos la latencia, es decir, la respuesta desde que le activamos la salida de nuestro mandato hasta que llega, pues prácticamente de microsegundos. Además de eso, puede leer, pues en un metro cuadrado, me parece que con el 4G, si yo no recuerdo mal, eran 10.000 puntos, ¿de acuerdo? 10.000 señales, el 5G llega a más de 10 millones de señales, con lo cual vosotros vais a ir con el coche, vais a ir para las familias como hacer un salón. Ponemos una mesa en el medio y vamos jugando al mus o vosotros vais a ir jugando al mus. Simplemente para que os hagáis una idea de los cambios que vienen, ¿de acuerdo? Por cierto, unos cambios que lo estáis viendo. Hay una energía, eso que se llama ahora viejuna. No voy a hacer la encuesta. ¿Cuántos de vosotros va al Corte Inglés? ¿Cuántos de vosotros compra por Amazon? El Corte Inglés era la gran cadena de distribución en España. Pero Amazon ha cambiado. Seguro que si le pregunto a Ainhoa o a Adrián o a alguno de vosotros... Yo prefiero comprar por Amazon. Bien, gracias Sofía. Yo también compro por Amazon. Pero fijaros lo que eso tiene. Las consecuencias que tiene, ¿de acuerdo? Teletrabajo. A ver, yo estoy teletrabajando con vosotros. Una maravilla porque no sé dónde estáis, todas estas cosas. Pero a que hubiéramos tenido que alquilar un aula, a que si hubierais tenido que desplazaros, a que hubierais tenido que estar presente. Y eso, a ver, eso es una variación. Por eso os decía, estamos en una crisis, es disruptivo, ¿de acuerdo? Entonces, Europa es un pigmeo, perdón por la expresión, en todo el tema tecnológico, citarme alguna gran empresa tecnológica, y no me digáis Telefónica. Telefónica ya no es una empresa tecnológica. Telefónica... BSH es una gran empresa tecnológica. BSH, por ejemplo, perfecto. Aragonesa, por cierto. Sí. Están surgiendo, pues Inditex se va a convertir en una potencia tecnológica. La inversión que está haciendo en Inditex para su canal de ventas es impresionante. Y cuando digo impresionante, es impresionante. Por cierto, la banca va a ser tecnológica. Si yo pregunto cuántas veces vais vosotros a la oficina y cuántas veces van vuestros abuelos, que espero que estén bien y que sigas con ellos, pues me vais a decir, mis abuelos pasan por la oficina, ya entienden el cajero automático, lo voy a decir así, ¿de acuerdo? Vosotros, si me permitís, mirad dónde tengo el banco, aquí está mi banco,
O sea, yo con esto, con los Bizum, con todas estas cosas, el banco ya se ha muerto. Claro, eso también crea temas de momentos inmobiliarios, etc. Y ya estoy llegando prácticamente a la 1 y a mí lo que me gustaría es que participarais mucho, ¿de acuerdo? Creo recordar que tengo hasta la 1:30. Me han dicho, si terminas antes, no os preocupéis, porque yo hasta las 2:15 no he quedado a comer con mi pareja. Así que ella más viene a casa, con lo cual estáis conmigo y me tenéis entretenido. A ver, hay algo muy, muy importante que tenemos que tener, que es la economía financiera. A ver, hasta el momento lo que tenemos es un bloqueo de la economía real, un bloqueo de la economía real muy, muy importante. Es un shock de demanda, absolutamente, es decir, porque la gente no está consumiendo. Si lo queréis trasladar, el otro día, pues concretamente Agencia EFE me hacía a mí una entrevista sobre el aumento del ahorro de la población española. Bueno, sabemos que ahorro es la diferencia entre los ingresos y los gastos de una familia. Por cierto, como yo siempre digo, el ahorro es el beneficio de una empresa. Es lo mismo. Lo que pasa es que en finanzas personales le llamamos ahorro y en lo que es la economía mercantil, la economía comercial, le llamamos beneficio de una empresa. Bueno, eso significa que las familias no están consumiendo, que están haciendo, no me atrevo a decir, una economía de supervivencia, pero sí. Además de, ahora tenemos a 31 de diciembre, tenemos la finalización de los ERTES, la finalización de las líneas ICO y podría subir bastante la morosidad. Yo, por ejemplo, muchas de las cosas que hago pues es colaborar con Accessor. Accessor es una agencia de rating. Concretamente yo le redacto con sus datos, además os lo puedo poner, os lo puedo enviar, como tengo el email de Ainhoa, os puedo enviar el Pulse, que lo estoy haciendo ahora, que es un boletín de morosidad, etcétera. Si esa morosidad de las pymes, de los autónomos, de empresas, se traslada a la banca, que esperemos que no, vuelvo a repetir, lo que no quiero es que seamos dramáticos, ¿de acuerdo? Ni quiero que os asustéis, esto no es de asustar, es de ver dónde estamos. La crisis sería una crisis perfecta, una crisis absolutamente perfecta. Esperemos que no, que esto no se lleve a cabo, que estos confinamientos que se están haciendo nos quitemos el maldito bicho de encima o le llevemos, que aprendamos a convivir con él. Igual que hay otras enfermedades con las cuales convivimos porque sus porcentajes, el siniestro, la probabilidad de que exista es muy pequeña, bueno, pues esperemos que esto pues vaya bajando, ¿de acuerdo? Pero lo que sí os digo es que en este momento, pues, a ver, hay preocupación, ¿de acuerdo? Luego, más cosas que os puedo decir. Otra forma de impulsar el Producto Interior Bruto, la riqueza. O yo os hablaba de los salarios. Otra forma, la riqueza, lo que llamamos riqueza financiera, es el efecto placebo. Si vosotros el día de mañana pues tenéis un fondo de inversión, tenéis una inversión, os habéis comprado una casa, por cierto, hay un cambio de consumo. Si vosotros me preguntabais, Miguel Ángel, cuando tú estabas en la universidad, ¿cuál era tu ilusión? Comprarme una casa. Si yo ahora os pregunto, muchos de vosotros me diréis, pues igual es irme a vivir rentada o rentado, ¿de acuerdo? Es decir, no propiedad. ¿Por qué? Porque además, y esto yo se lo he dicho a mi hija y yo siempre digo que mis alumnos son mis hijos menores, mi hija es Gema, ¿de acuerdo? Pero son mis hijos menores. Os vais a tener que ver abocados a buscar trabajo donde lo haya. Donde lo haya. Es decir, hay una salida enorme, hay un movimiento enorme de personas cualificadas. La cualificación va a ser importantísima, importantísima. Es decir, esas tonterías que yo oigo, y perdón, iba a decir otra palabra muy fea, que me he quedado en tonterías, de para qué sirve la universidad. Yo cuando me hacen esa pregunta siempre digo lo mismo. Para no hacer esa pregunta gilipollas, y perdón por la expresión de gilipollas. O sea, es que hay que ser gilipollas para hacer esa pregunta, ¿de acuerdo? O sea, es que hay que ser pues, tonto. Entonces os veréis condenados a buscar el trabajo donde lo haya. No os descartéis, incluso salir de España. Está saliendo muchísima gente de España. Mi hija tiene un ofrecimiento para irse a Alemania. Mi hija habla inglés, francés y alemán y tiene un ofrecimiento por parte de un banco alemán de acuerdo para irse a Alemania. Yo creo que ha habido un cambio generacional bastante considerable. O sea, por ejemplo, nuestros padres sí que tenían más claro
lo que era, conseguir un trabajo, un contrato fijo, comprarse una casa y ya tener hijos. Era más o menos como la norma que había que plantear, ¿no? Y ahora, por ejemplo, nuestra generación ya no se basa tanto en eso, sino en el crecimiento profesional, en las experiencias, el intentar siempre saber un poco de todo, efectivamente especializarse en algo. Pero yo creo que el cambio generacional ha sido súper importante y el hecho de querer moverte y crecer de forma profesional ha hecho que no sea mucho más rentable un alquiler que, que el comprar una casa, pero aún así aquí en España siempre ha sido más común el comprarse una casa que, por ejemplo, en otros países. En Estados Unidos, el que tiene un piso es súper extraño. En realidad son todo rentas. O sea, no se compra una casa porque a lo mejor están 6 meses en un piso y a los 6 meses se cambian. De esas cosas hay por otros países súper común, más que en España. En España es más común tener propiedades. Ujú. Mira, Sofía, yo por eso siempre digo que intervengáis. Lo que tú has comentado es enormemente interesante. Fíjate lo que me estás comentando. Vamos a analizar. Y vamos a analizarlo entre todos. Hay un cambio de modelo de comportamiento, como tú has dicho. Yo tengo la suerte de que como soy profesor, pues me mezclo con vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, aunque yo sea 56 años, ¿de acuerdo? Pero me mezclo con gente que tiene 22, 25 años, 24. ¿Qué es lo que veo? Que no pensáis como yo pensaba cuando iba a la universidad. Tú lo has dicho perfectamente, Sofía. ¿Cuál era tu plan de vida? Mi plan de vida, cuando yo terminé empresariales, que es lo que yo hice, era encontrar un puesto de trabajo, al año, a los 2 años, dar la entrada para una vivienda, ¿de acuerdo? Y además, pues en aquellos momentos, pues era casarme, así de claro, ¿de acuerdo? Tú entrabas en una empresa, yo concretamente empecé a trabajar en la Confederación Española de Cajas de Ahorro, ¿y qué se hacía, Sofía? Que se iba ganando por antigüedad. Es decir, tú realmente avanzabas en la vida, ¿por qué? Por antigüedad. Te iban subiendo el salario por las antigüedades, etc. Claro, eso hoy, con la cantidad de contratos que hay, Sofía, tú no lo tienes. Esa seguridad no la tienes. Eres menos, digamos, esa visión. Y cuando digo tradicional, hay gente que se cree que tradicional es como una adjetivación negativa, ¿no? Es una visión de la vida, pero vuestra visión es muchísimo más dinámica y yo estoy seguro, Sofía, que si a ti te digo que si mañana te sale una oportunidad con un proyecto personal, profesional para desarrollarte, pero te tienes que ir a Estados Unidos, pues a lo mejor estoy seguro que me dice Miguel Ángel, si me interesa me voy, ¿de acuerdo? O te Ya te dicen, digo que sí, que voy de cabeza. perfecto. No solamente es eso, fíjate, hay cosas curiosísimas, tú lo decías muy bien, ¿eh? El sentido de la propiedad. Y el car sharing, vosotros se os imaginabais, siempre se decía, y perdonadme por esto, entre los chavales siempre decían, mira, hay dos cosas que no se dejan en esta vida, a la novia y a las llaves del coche. Y el car sharing, ¿yo para qué necesito coche? Yo vivo en la ciudad de Madrid, vivo pegado al Bernabéu, de acuerdo, concretamente en un sitio en Sor Ángela de la Cruz, del que seáis aquí en Madrid lo conoceréis, y si habéis venido y sabéis dónde está el Santiago Bernabéu, pues a ver, yo no necesito coche absolutamente para nada. Tengo todos los car sharing que quiera y es más, yo no tengo coche. Lo digo así de claro. ¿eh? Yo comparto, pero igual que tengo car sharing, fíjate, ha cambiado la distribución de la música. Yo soy un gran amante de la música, como os decía. Ya, pero es que en Spotify tengo toda la música y mucho más barato. Y me ahorro metros de estanterías y de dónde meto tanto disco, ¿de acuerdo? Y sobre todo, mira, hay otro hecho diferencial, y tú lo decías muy bien, la vivienda. Yo te voy a dar varios datos. Además, eh, los países de Europa con la máxima propiedad de vivienda son, por este orden, Noruega, pero Noruega es un problema de diseminación de la población, porque es un país muy grande, quitando 2 ciudades, el resto está muy disgregado, ¿de acuerdo? Entonces, voy a quitar Noruega. Los 3 países con mayor niveles de propiedad, primero es España, segundo Grecia, tercero Italia. Los 3 países donde la vivienda en propiedad es menor, el primero es Suiza, el siguiente es Alemania y el siguiente es Austria. En las crisis financieras, os pregunto a todos, ¿en qué países os hubiera gustado estar? Probablemente en los 3 últimos, ¿no? En los que menos tienen en la propiedad. Eh, Efectivamente. Bien, pero fíjate, Sofía, para tus padres o para mí,
de cara a mi hija, era un orgullo decir, porque yo el día que fallezco era mi legado, era como el patrimonio que yo trasladaba intergeneracional, ¿no? A Gema. Y si tú fueras mi hija, pues a Sofía, ¿no? Yo diría, mira, Sofía, ¿ves la casa que tengo aquí en Sor Ángela Cruz? Bueno, pues hija, cuando yo fallezca va a ser tuyo. Pero cuidado, hay un problema, el de las pensiones, ¿verdad? Sabéis que estos días está el tema del Pacto de Toledo, es insoportable. Es insoportable porque es un sistema, como muy bien sabéis, y si no yo os lo digo, es un sistema de reparto. ¿Qué es el sistema de reparto? Oiga, es muy fácil, lo que cojo por la Sí. mano derecha, lo suelto con la izquierda. Al Es decir, final, nosotros estamos pagando a los jubilados de ahora y a exacto, nosotros nos tendrán que pagar nuestros hijos. Pero exacto. hay No te otros voy a sistemas preguntar, como... Sofía, no te voy a Dime, dime. preguntar cuántos hijos quieres tener. No te, esa es la pregunta, ¿eh? Te lo Pues yo puedo ninguno. Yo se lo he dicho a mi hija y me ha dado esa contestación, ¿de acuerdo? Yo, papá, hijo, dice, no, yo tengo mi perro es mi niño. Digo, no, vale, vale, digo, pero ese no te va a pagar las pensiones. Claro, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que las familias españolas, a ver, han ahorrado. No es cierto que la familia española no ahorre. Su ahorro está en las viviendas. Es más, tengo muchas familias que tienen incluso 2 viviendas, en la que residen, ¿de acuerdo? Y otra, pues, digo, la vacacional, no sé si es en montaña o en playa o lo que sea. Bien, pero ¿qué va a ocurrir, Sofía? Pues que el día de mañana las pensiones van a ser insuficientes y va a haber que consumir ese patrimonio. Claro, cosas como la hipoteca inversa, el seguro pensión, todas estas cosas a vosotros ya os suenan. A vosotros os suena. A mí me preguntan como asesor financiero y consultor financiero, me empiezan a preguntar muchísimo, personas de 56 años, 58 años. Bueno, pero transmito la nula propiedad, no transmito la nula propiedad, no sé qué, no sé cuántos. Claro, hay un ahorro enfermo. Hay un ahorro que cuando hemos estado creciendo, hemos subido, perfecto, pero ahora estamos en una meseta. Nosotros ya Pero, somos desarrollados, donde además la población no crece. discúlpeme, pero Sí, la propiedad privada, o sea, es un tipo de inversión. Yo me he dedicado a ello, tanto a terrenos como viviendas, y un tipo de inversión es la propiedad privada. Por lo tanto, si te vas de alquiler, no estás haciendo el tipo de inversión. Te estás gastando los ahorros, sí, pero va a llegar un mínimo. Quiero decir que te vas a guardar parte de tu salario. No es lo mismo si lo inviertes en una propiedad y lo utilizas de inversión. Pero bueno, yo creo que es distinto. Una cosa es que tú te compres una casa Claro, y otra cosa muy distinta es que cojas y estés invirtiendo en casas para luego subarrendarlas No, o lo pero que sea. en el Yo caso, creo en que el no es lo caso de, mismo. vale, discúlpame, pero en el caso de que te vas a otro país, teniendo tu vivienda, eso ya es una inversión. No quiero decir que tengas 20, no lo vas a utilizar el primer día de inversión, pero la intención debería ser esa. sí, pero Pablo, muchas gracias y me gustaría estar con vosotros toda la tarde hablando de esto. Mira, Sara, lo que tú dices es cierto, pero verás, cuando yo estudié la economía viejuna, eh, resulta que la vivienda en propiedad no se consideraba inversión. Sin embargo, ese criterio cambió y ahora se considera inversión. Cuando yo compro, evidentemente, unos terrenos y esos terrenos los alquilo, eso es inversión. Pero cuando yo tengo unos terrenos y esos terrenos no se alquilan, o cuando yo tengo una casa y no se alquilan, pues no solamente no es inversión, sino que es gasto. ¿Por qué es gasto? Porque tengo unos impuestos. Por cierto, yo puedo hacer inversión en inmuebles, Sara, a través de una cosa que se llama las SOCIMIs, las REITs, Real Estate Investment Trust. En todo el mundo, aquí le llamamos SOCIMI, lo único que tienen son la Leroy y Merlin, por decir un caso, que cotizan en el IBEX 35 y a lo mejor la conocéis, lo que tienen son propiedades, sencillamente de oficinas, de viviendas, etcétera. Bien, pero entenderemos todos, ¿de acuerdo? ¿Cómo está Barcelona en este momento con los alquileres? ¿Por qué se están cerrando hoteles? Es decir, sí, Sara, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿La inversión inmobiliaria es una inversión? Sí, pero para empezar, y perdonadme por esto, si vais a ello, tenéis que tener en cuenta que la entrada es muy cara. Tenéis que pagar un IVA del 10% en vivienda nueva o ITP,
actos jurídicos documentados e impuestos de transmisiones patrimoniales vienen a ser aproximadamente el 6%. Tenéis el IBI, tenéis el mantenimiento y evidentemente pues hay que alquilarlo, ¿de acuerdo? Hay que alquilarlo. Si a mí me decís, Sara, y me dice Miguel Ángel, estoy hablando de Donosti, de San Sebastián, perfecto. Estoy hablando de Barcelona y todo su cinturón de Barcelona. Te digo, perfecto, momentáneamente hay un problema, pero perfecto. Si me dices Valencia, ¿qué puedo decir? También, perfecto. Si me dices Málaga, perfecto. Si me dices Madrid, perfecto. ¿Y si te digo Zamora? ¿Y si te digo Teruel? ¿Y si te digo Huesca? Me voy a quedar simplemente ahí. Por cierto, teletrabajo. No sé si sois de Madrid, de la ciudad que seáis, pero ¿cuántas personas, si vosotros mañana podéis teletrabajar, no vais a estar a 60 kilómetros de Madrid? Yo lo hago. 60 kilómetros de Madrid. Yo os voy a decir, este dato que os voy a decir es auténtico. Mi socio ha alquilado su casa en Madrid, 1.200 euros, se ha ido al Espinar, Segovia, ¿de acuerdo? Está a 60 kilómetros por hora. En el coche pues viene a tardar 45 minutos, porque además lo que hace es evitar las horas juntas. Ha alquilado una casa de 120 metros cuadrados por 450 euros. 1.200, 450, ¿eh? Entonces, cuidado también, Sara, y de verdad, no es llevarte la contraria, que tienes toda la razón, vuelvo a repetir, y es una inversión y así está contemplada. Pero ahora mismo tenemos una situación pues bastante, digamos, como las pirámides de población no aumenten, que envejezcan, pues mal vamos. En Estados Unidos, por cierto, es un país que sí, es un país que crece, ¿de acuerdo? Y es un país que tiene entrada de personas. Aquí en España pues hay determinadas corrientes de pensamiento. Vuelvo a repetir, por favor, no quiero hablar de partidos ni de política. No, yo soy economista, no soy politólogo, que dicen que es que los extranjeros no tienen que venir. Oiga, a ver, si España no la llenamos con extranjeros, entonces ¿qué hacemos? Por cierto, hay un hecho muy curioso. Resulta que nuestros médicos, que la formación de nuestros médicos pues nos valen impuestos un montón de dinero, se van a Alemania, se van a Reino Unido. Los médicos que vienen, con todo mi respeto, vuelvo a repetir, no tengo nada contra ellos, vienen de Iberoamérica. ¿Son los mismos los planes de estudio en Iberoamérica y la calidad de la medicina de Iberoamérica, de la Universidad Iberoamericana, ¿de acuerdo? Que de las universidades españolas. Pues, por ejemplo, la Clínica Navarra y la Universidad de Navarra, como sabéis, vamos a tener simplemente un doctor, a mí me sale licenciado todavía, un grado más el MIR, vamos, tienes un acceso enorme. Eso, perdonadme, estamos exportando precisamente a nosotros. Estamos una persona que, ¿cómo invierte en sí misma? O estudiando o capacitándose. Al final la capacitación es estudio, ¿de acuerdo? Y aquí, como sabéis, pues muchas veces, y desgraciadamente lo habréis oído, bueno, ¿y eso de ir a la universidad para qué sirve? De verdad, cuando os hagan esa pregunta, le decís tranquilamente, mira, para no hacer esa pregunta, precisamente. Bueno, no sé si queréis alguna cosilla más, que al final son la 1:10. Yo estoy encantado. Vuelvo a repetir que yo, cualquier cosa que queráis, me lo decís o que os aclare, que os comente. Venga, venga. Sí, yo, Pablo,
Si me permites, mira, Jaén la conozco muy bien porque precisamente yo soy padrino de una niña acienense, concretamente de Baños de la Encina. Según bajamos de la meseta, pues, me queda Guarromanas a un lado y Baños de la Encina al otro. Por cierto, es un pueblo precioso que animo a la gente que vaya. Pero fijaros, hablamos de la despoblación. Con los nuevos relojes, el reloj yo lo voy a llevar aquí, en la pulsera, ¿de acuerdo? Como se ha llevado toda la vida. Sabéis que van a estar vuestras constantes vitales totalmente, vais a estar monitorizados, absolutamente monitorizados. Siguiente, necesito, mira, Sofía antes, me viene muy bien Sofía, y perdona que me refiera a ti, me dice, yo en Amazon, es que te van a repartir con un dron, Sofía. Sí, sí, o sea, eso además forma parte de una de las acciones de marketing que hace Amazon, o sea, es increíble. Y ya Claro. los supermercados que han puesto, sobre todo en Estados Unidos, no Sí. solo la parte de librería, sino la forma de distribución que han tenido, que puedes pagar con el móvil con tu cuenta y estás entrando Sí, al supermercado. Es increíble. Sí, o sea, para que te hagas una idea, los buzones, esos que has visto en las películas de americanos que están haciendo un postecito para meterla esta, pues ahora son pues, cubos como si fueran de gasolina, bidones de gasolina, donde llega el dron, tiene una clave, abre, suelta el paquete dentro y se va. Y cuando tú vienes, pues tienes, pues yo qué sé, voy a decir mira, tu iPhone, ¿vale? Le tienes ahí. Entonces, bueno, pues son sociedades nuevas y vuelvo a repetir, no le tengáis miedo. Una crisis es oportunidad. Yo siempre os recuerdo una cosa, y con esto ya termino porque no me gusta prorrogar el tiempo. Vamos, si tenéis preguntas, ya pues vuelvo a repetir, que yo sin ningún tipo de problema. ¿Sabéis quién se hizo millonario al final de la Segunda Guerra Mundial? Con algo que nadie quería. Onassis. Desguazando los barcos de guerra. Siempre hay una oportunidad. Lo que no os podéis dejar nunca es bloquear. Y lo que yo veo en vuestra generación, que vuelvo a repetir, comparto un montón de horas, es muchas veces una especie de estoy como agarrotado, ¿de acuerdo? Tengo como miedo. No, miedo no. Es todo lo contrario. Observar que no hay. Eso es lo que tenéis que hacer. Observar que no hay. A partir de, si no hay, ¿en qué se basa la economía? En la producción de los bienes y servicios que se necesitan, ¿no? Pues ahí tenéis la gran oportunidad. No sé si tenéis alguna pregunta más. Sí, claro que sí. Dime. Bueno, pues mira, vamos a ver, para el 2020-2021 lo que nosotros estamos previendo es que las líneas ICO, las del Instituto de Crédito Oficial, que como muy bien sabes vencen al 31 de diciembre, se prorroguen. Es decir, para empezar, que no se tengan que empezar a devolver, porque como se tengan que empezar a devolver, las quiebras van a ser muy grandes. Y en segundo lugar, incluso que se puedan ampliar, porque lo que se está viendo, es decir, se estaba contando con una pandemia donde en el otoño no hubiera la explosión que tenemos. Es que hay menos muertes, pero si miráis las curvas, tenemos más casos de contagio, curiosamente, ¿sabes? Entonces, pues bueno, lo que sí esperamos y sobre todo, como tú muy bien dices, todo el tema de pymes, micropymes, es tremendamente importante en nuestro tejido productivo como para decir, no prorrogo las líneas ICO, o incluso no doy carencia de capital, simplemente págame los intereses que son muy bajos, ya me los devolverás, incluso que no se incrementen esos cifras que tenemos en este momento de préstamo. Sara. ¿Sara? ¿Ahora? Ahora Sí, sí, ahora. perfecto. Perfecto. Vale. Que, bueno, yo lo que quería comentar sí que es lo que has estado diciendo tú, sí que es cierto que cuanto más países al norte, pues se lleva más lo de la renta y tal, pero sí que es cierto que en este país el problema que tenemos es el ahorro de las viviendas, de la gente que empieza a ahorrar, ¿no? Que dices tú, los mayores lo único que hacen es ahorrar para sus nietos o para sus hijos. Entonces, hablar de la inversión como si fuera algo malo, yo creo que
la inversión es algo que hace más potente a un país, ¿no? No, Porque, vamos. Si he dado, y perdonadme, si me he expresado dando una visión de que invertir es malo, no, todo lo contrario, invertir es buenísimo, ¿de acuerdo? El ahorro es muy bueno, de hecho es uno de los pilares donde sustentar precisamente el crecimiento. Los países que invierten y que ahorran son países muchísimo más potentes. Por lo tanto, si en algún momento yo he dado o no me he expresado bien o no lo he dejado claro, es todo lo contrario, ¿de acuerdo? Lo que yo sí comentaba era que el español, y recuerdo mis palabras, el español, eso de que no ahorra, sí, el español ahorra. Lo que pasa es que ahorra en vivienda. Claro, llega el momento de la vivienda, ¿y qué hacemos? Mira, para darte un ejemplo, España es el país de los sitios donde la propiedad es más alta, como yo te decía, ¿de acuerdo? Imagínate un autónomo, que hay muchísimos en España, está cotizando por la base imponible por la más baja y lo que va a cobrar son 750 euros y tiene un inmueble en propiedad. ¿Se puede vivir con 750 euros? Porque hay gente que vive con menos. No, claro. A ver, naturalmente que hay gente que vive con menos, ¿de acuerdo? Pero yo siempre he pensado que los economistas, y yo soy economista, y yo espero que vosotros seáis economistas, tenemos un compromiso, dejar una sociedad mejor. Sí, por supuesto, pero a ver, yo por ejemplo sí he estudiado Economía y Negocios Internacionales y para mí el hecho de que guarden sus ahorros es algo malo para la economía. O sea, globalmente para una economía que todo el mundo guarde sus ahorros es algo malo. Por lo tanto, de hecho, el mismo país, este país, porque ya te digo, yo me he dedicado a ello durante toda la crisis y cuando hay recesión, lo que hay que hacer es no guardar más ahorros, sino sacarlos a la luz, pues ayuda a las personas que venden a invertir en bolsas de cosas. Por lo tanto, no sé, yo creo que una forma de ahorrar, o sea, una forma de malgastar, bueno, tampoco malgastar, sino de gastar tus ahorros, es en la propiedad privada, indiferentemente de lo que sea. Perdona, Sara, que te interrumpa, que pensaba que tenías una pregunta y veo que estás abriendo un debate y aún tenemos unas preguntas del formulario de la ¿Vale? gente cuando se estaba inscribiendo de manera aún anterior. Ya formularon algunas preguntas, así que hemos elegido unas más o menos al azar Venga, que han salido, así que las que dé tiempo las contestamos. venga, vamos a ver. ¿Qué efectos indirectos tendrá en los países que han sido más conservadores y exitosos en la erradicación del COVID al tener que interactuar en el mercado con otros más perjudicados? De Miguel de la Universidad de Almería. Bueno, pues vamos a ver. Los más perjudicados podemos poner Alemania con España, ¿de acuerdo? Y así lo vemos. Bueno, pues en este momento que Alemania está creciendo, que se está llevando capital nuestro, ese capital es el capital humano. Lo que pasa es que eso sí, y esto es muy importante, os decía, España tiene una capacidad de recuperación muy rápida. En el momento que el COVID pase a un segundo plano, el alemán volverá a España. El alemán volverá a buscar su segunda residencia, incluso a ellos, por ejemplo, mira, Sara, el alemán, por ejemplo, lo que hace es alquilar su casa, el que la tiene en propiedad, y se viene a vivir a España. Y con eso complementa su pensión, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí hay es un retraso. Y muy importante, es la actualización del país. Es decir, si España apuesta por energías renovables y apuesta por una fuerte digitalización, España estará en los países a cabeza. Pero si nos quedamos atrás, la brecha que se abre es enorme. Una nueva pregunta a través de en directo. Uh-huh. ¿Cómo se puede proteger a los trabajadores de baja cualificación que están en riesgo de perder su trabajo y con edades de 40 años o más? Pregunta desde Unizar por Álvaro Gil. Pues mira, a los trabajadores hay que protegerles de la siguiente forma. Formación y cualificación. Yo recuerdo que estaba dando una charla en Málaga pues a un grupo de personas, invitado por un sindicato, y se levantó una persona. Yo, como siempre, agradezco todas las preguntas. No hay una pregunta maliciosa, sino una respuesta mal dada. Entonces, una persona me dijo, mire, yo soy camarero, usted está hablando de cualificación. ¿Qué cualificación? Porque es que yo no lo sé. Entonces, yo simplemente le pregunté, ¿habla usted alemán? Me dijo, no. Digo, ¿y por qué no estudia alemán? Y
se quedó así un poco serio, se levantó otra persona que estaba al lado y dijo que él era camarero de un determinado cadena de hoteles y que por saber inglés y alemán cobraba un 20% más que los que no lo sabían. Entonces, las cualificaciones de esas personas de 40 o 45 tienen que pasar por unos planes de formación y de empleabilidad. Y de empleabilidad. Es decir, no sirve para nada hacer un curso en criar de huevos de avestruz. ¿Eh? No, no sirve. Tiene que ser orientado a la formación. Y sobre todo, hay una forma de proteger a los ciudadanos. No puede haber 47 contratos de trabajo. Yo, hasta donde yo sé, hay un trabajador en la empresa, hay unos señores que son becarios y tienen que ser becarios, no tiene que ser mano de obra esclava, y eso lo he dicho yo. Mano de obra esclava, no, becario. El becario va a formarse, no va a hacer fotocopias. Eso no puede ser. Un trabajador, ¿de acuerdo? Eso de temporalidad. Mire usted, cuando se acaba, se acaba. Y siguiente, uno de los problemas que tenemos que romper la barrera, el muro de que la indemnización por despido sea del trabajador con la empresa. No. La famosa mochila austriaca es que el señor, el empleador, va haciendo un fondo. Si tú mañana una empresa simplemente te da un 10% más, claro, tú tienes 5 años de antigüedad y no lo quieres perder y no te vas, ¿de acuerdo? Eso está quitando la competencia. Ahora, si tú resulta que tienes tu mochilita austriaca y te vas al otro sitio y te la llevas consigo, porque la protección es al trabajador, no relación entre empleador y trabajador, ¿me explico? Es una de las reformas que muchísimos economistas estamos pidiendo, que se rompan precisamente esa barrera. Muchas gracias por la respuesta. Volvemos a las preguntas del formulario. Y como dije, como se han estado con anterioridad, pues están menos relacionadas con lo que usted Nada, no te preocupes. ha comentado. Como ha dicho que todas las preguntas son válidas. Todas son válidas. ¿Cómo van a afectar las consecuencias del COVID a la generación universitaria actual y a los futuros emprendedores? De Lucía, de la URJC. A ver, a vosotros, los que ya estáis, pues os va a afectar en menor medida. El grave problema son la gente que nos va a llegar a la universidad, no los que estáis en este momento. Porque claro, eso que yo oigo del aprobado general, dices, oiga, no, mire, por favor. O sea, usted me quiere decir que una persona que se llama Pablo, que está en su casa y que se tira, va a la universidad, llega a su casa, se mete en foros como en el que estamos, está estudiando. ¿Dónde está el premio al esfuerzo? ¿Dónde está el premio al esfuerzo? Mira, es que esto es así. Esto del aprobado general, mire, no, el aprobado general no puede existir. Esto hay una cosa que se llama premio al esfuerzo y hay otra cosa que se llama, además, saber tener contenidos. Yo te puedo decir que en la universidad estamos espantados de lo que estamos oyendo, de las pruebas de selectividad que se van a hacer, de aprobados para todos, etcétera. No tanto a vosotros, vuelvo a repetir, sino a las generaciones que vienen. Vosotros sí venís con una preparación, venís con unos planes, que nos pueden gustar o no, ¿vale? Pero que tenían unos estándares de calidad. Perfecto. Emprendedores, pues yo os diría que lo que tenéis, mira, y voy a recoger las palabras de Sofía, lo que tenéis que tener en cuenta es que sois unidades de producción. Abandonar esa visión de, mira, es que yo soy un trabajador y me conformo con estar aquí. Yo doy clases en la universidad, me voy a poner como ejemplo, y perdonadme que me meta. Yo doy clases en la universidad, estoy en medios de comunicación, ya os lo he dicho, estoy en escuelas de negocio, soy consultor de grandes fortunas, es decir, yo os puedo decir el nombre de una gran fortuna. Yo asesoro a la Iglesia Católica Española en temas de inversión, ¿vale? Así como es muy conocido, pues la asesoro. ¿De acuerdo? ¿Qué más hago? Hago estudios, por ejemplo, con Accessor, etcétera. Es decir, eso sí, si sois emprendedores, diversificación. Es decir, tenéis que ir tocando diferentes palos. Porque si se os cae un palito, lo que no podemos tener es una columna vertebral, que es lo que le pasa al señor que está en una empresa. Pero que vais a tener que emprender, sí. Y es más, mira, es que las palabras de Sofía, y perdona que vuelva nuevamente, ella me ha dicho, no, yo lo que quiero son proyectos y desarrollos profesionales. Claro, eso es que cada vez más nos vamos a proyectos y desarrollos personales. La gente hace un proyecto, un desarrollo personal y enseguida pasa a otro.
Entonces, yo es como lo veo. Y la que va a ser ya la última pregunta es ¿de qué forma afecta a las mujeres esta situación? De Patricia López de la URJC. Uy, pues mira, vamos a ver, ahí me has dado en uno a ver, vamos a una economía, una cosa que se llama la Silver Economy, que es que precisamente los segmentos de 65 años son los que más consumistas van a ser, porque se alarga la vida, se llegan unas condiciones que antes no se llegaba. Es decir, tú ves a una persona de 70 años, le ves coger setas, que yo voy por el campo a coger setas y me adelantan por todos los sitios, ¿sabes? O sea, viven muchísimo más, pero fíjate, es que es una economía femenina, porque la pirámide de población, cuando yo pongo a un lado hombres y cuando pongo a otro lado mujeres, precisamente para la mujer es absolutamente, va a ser predominante. Hay otra cosa que yo espero que esto sea así, de una santa vez, y es que a la mujer que tenga hijos, por cada hijo se le quite 2 años de trabajo. Esto se hace en Alemania. Es decir, una mujer que tiene un hijo, en vez de jubilarse a los 67, que será vuestra edad, de acuerdo, pues se va a poder jubilar a los 65. Si tiene 2, se va a poder jubilar a los 63 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Claro, ¿por qué? Porque está contribuyendo, y perdón por la expresión, de coger a un ser humano y considerarle producción. ¿Me explico? Pero estamos hablando como economistas, y yo os considero economista. Está produciendo para la sociedad. Está produciendo para esa pirámide de población que hay que rellenar por abajo. Oiga, hay que incentivar la natalidad, ¿de acuerdo? Lo que no puede ser es la respuesta de mi hija. Hija, ¿cuántos nietos me vas a dar? Mira, ya tienes a Trasto, que es su perro. Me tienes que explicar cómo has hecho esto, porque no se parece a nadie de la familia. Pero es una economía tremendamente femenina. Tremendamente femenina. Y de hecho, en el mundo de la economía no, pero por ejemplo, ahora enseguida voy contigo, Sofía. En el tema, por ejemplo, de la medicina, si vosotros vais a la medicina, veréis que la mayor parte son mujeres. Hay una feminización absolutamente de un sector que antiguamente era un sector muy masculino. Es decir, yo en eso, a ver, además creo que hay un cambio de mentalidad radical, ¿de acuerdo? Bueno, todavía quedan algunos de hace 2 siglos, pero yo creo que hay un cambio. Sofía, me hacías una pregunta, pero es que me ha salido en una ventana emergente. Sí, en el chat simplemente lo que estaba diciendo que sí, que es una respuesta de sí o no rápida, que sí cree que una forma de mejorar esta situación económica sería a través de apoyar la pequeña empresa, los comercios nacionales, todos aquellos que verdaderamente ahora son los que nos están pasando mal, no los que tienen recursos para aguantar cierto tiempo. Yo te diría, Sofía, y voy a ser muy rápido, hay que aguantar a esas empresas ahora para que no caigan, porque hay mucho tejido productivo, y hay que ayudarlas para que se hagan grandes. Es decir, el negocio familiar está muy bien, pero lo que hay que hacer... Mira, la cadena media es un negocio familiar, ¿de acuerdo? Y fíjate de lo que estamos hablando. Lo que hay que ayudar es potenciar precisamente el aumento, ¿de acuerdo?, de esas empresas. Por supuesto, ahora hay que aguantarlas. No podemos dejar a nadie tirado en este momento. Eso sería algo insolidario. Pero luego hay un paso más. Ya te he salvado, me voy. No, espera, me voy no. Ahora me quedo contigo desarrollándote. Y mira, antes me hablabais de emprendedores. A mí, muchas veces cuando me dicen eso, es especializaros precisamente en eso. Es que la palabra empoderar se ha utilizado tanto que ya no me gusta, ¿de acuerdo? No, en un desarrollo, en una potenciación de la empresa hacia mayores tamaños, mayor profesionalidad. Ahí tenéis un campo para emprender. Y encima con Internet, tanto marketing, canales de ventas, financiaciones, etcétera, cada uno en el sector que le guste. Sofía. Pues con eso ya concluye nuestra ronda de preguntas. Otra vez, perdón por los problemas técnicos del comienzo. Han sido... es inevitable algún fallo y en esta ocasión hemos tenido todos, así que disculpa. No te preocupes porque yo he ido a sitios donde que no llegaba el taxista. O sea, taxista. Pablo. Claro, se dice que si en un evento no hay por lo menos un fallo, no es un buen evento. Así que
con eso nos quedamos y muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Miguel, por una ponencia excelente que me he llevado yo muchísimos. Me he preparado una hoja 4 para ir apuntando y me he quedado sin sitio. Estoy en la esquina escribiendo. Estoy a vuestra disposición. Tenéis vamos, a través de la asociación vuestra tenéis mi email y de verdad yo estoy encantado de que me enviéis dudas, que incluso me digáis, oye, vamos a hacer una reunión, ¿te gustaría participar? Yo os vuelvo a repetir, los estudiantes son mis hijos menores, tengo una hija mayor, ¿vale? Oye, un fuerte abrazo a todos y nada, que de verdad que mucho ánimo. Quitaros la pesadumbre, que con la pesadumbre sí que no vamos a ningún sitio, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Es un placer tenerla aquí. Espero que podamos hacer más eventos juntos. Cuando queráis, a vuestra disposición. Venga, os cuelgo y os dejo, ¿vale? Venga, un abrazo a todos. Adiós. Hasta luego.